Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, de nuevo los saludamos en el programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Hoy de nuevo con Rómulo Marín para conversar con ustedes desde la mirada de un empresario que todos los días desde hace muchos años está al frente de su empresa, y con él vamos a conversar sobre la reciente crisis colombo-venezolana, pero también sobre las relaciones de Colombia con Ecuador y de las posibilidades que se abren de las relaciones de Colombia con Cuba. ¿Por qué? Porque queremos, así como se oyen a los académicos, a los políticos, a los expertos en temas sociológicos, hoy queremos escuchar a un empresario que ha hecho negocios y que sabe qué significa hacer negocios en un buen momento, hacer negocios en un mal momento y cómo eso afecta a la economía de ambos países. Rómulo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo en Calzando Ideas con Rómulo. Muy buenos días, muchas gracias Alberto, la verdad que te agradezco mucho esta oportunidad y estas son las cosas que estamos haciendo y esperamos de que la gente que está haciendo cosas les sirvan como experiencia. Bueno, en todo tu trabajo de empresario del calzado estuviste en la década del 90 haciendo negocios con Venezuela y los hiciste hasta comenzando la década del 2000, como hasta el 2002, 2003. Cuéntanos un poco en ese tiempo que estuviste, en esos 5 años que estuviste haciendo negocios con Venezuela, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué conclusiones sacaste de esa relación comercial? Bueno, primero que todo, Venezuela es un país del cual anteriormente tenía una virtud muy grande, que era la de tener muy bien todo el tema del petróleo y subsidiaba muchísimas cosas para los jóvenes. En su época la gente mantenía muy bien, en el año 95 la gente estaba bien y más antes todavía muchísimo mejor. Incluso un venezolano no necesitaba pedir visa para ir a Estados Unidos, o si la pedían nunca se la negaban, porque era algo que era para ellos no era como una cosa de migración. Normalmente el venezolano no migraba porque tenían un país donde tenían la comida, su estudio y todas esas cosas, y eso era muy importante. Entonces yo tuve en Venezuela una empresa que llamaba Comercializadora Rómulo Internacional. Primero se colocó en el estado de Aragua y después se colocó en Valencia, la comercializadora, a medida que iba creciendo. Tenía una gran ventaja Venezuela como tal, porque la mayor parte de personas que habían allá eran extranjeras, europeas, y estas personas tienden a conocer muy bien el tema de lo que tiene que ver con el calzado. Y para mí, cuando llegué allá con el producto de Calzado Rómulo, fue una acogida total. La gente muy contenta, se les llevaban los zapatos y eso, volaban los zapatos en el mercado, porque la gente tenía poder adquisitivo también para comprar zapatos y darse gusto. Y trabajamos bastante, incluso yo ya casi que ni vendía aquí en Colombia. Yo era muy poco lo que vendía en Colombia, porque había mucho fabricante detrás de Calzado Rómulo, y entonces esos fabricantes que estaban detrás de mí realmente quedaron haciendo zapatos aquí, reemplazándome a mí, y yo estaba saliendo para el exterior. Incluso yo vendía Venezuela, Ecuador, Panamá, Aruba, Costa Rica, vendía en varios países. Y el país que más acogió el producto en ese momento fue Venezuela. Después de que subió el señor Chávez, ya no solamente yo, sino muchísimos empresarios vimos de que había que emigrar de allá porque era difícil, y hoy en día podemos ver todas esas situaciones que están pasando. Es gracias de pronto al mal manejo técnico de lo que viene siendo la parte política.
Pero a ver, en Rómulo, así como usted dice que cuando subió Chávez comenzaron a haber problemas, también ha habido empresarios que al contrario han dicho que no, que les fue muy bien con Chávez. Son los, ¿cómo se llaman? Los boliempresarios, algo así. Sí. Los nuevos ricos, digámoslo, en el periodo que promovió Chávez. Pero es muy difícil, perdóname, es muy difícil de pronto de que hoy en día se esté dando eso, porque les tocaron algo que para ellos es muy duro, que incluso decían que el día que fueran a tocar la cerveza Polar iba a ser algo bastante complicado, ¿sí? Porque la cerveza Polar allá, el dominó y la cerveza, eso era como el tinto de nosotros aquí. Pero desde tu perspectiva de empresario, que no de político ni de analista académico, de empresario, ¿los negocios realmente se comenzaron a deteriorar dramáticamente cuando llegó Chávez o eso fue un deterioro paulatino? No, eso fue un deterioro total, porque eso fue algo que uno se queda sorprendido de ver. Con el solo hecho de haber cambiado la moneda ya le dio la vuelta a todo el mundo, o sea, lo dejó que no saber qué pensar. Y las estadísticas permanentemente que se habían o que se hablaban técnicamente no eran muy favorables. A mí me tocó perder plata ya y a eso me llevó incluso a una quiebra que tuve yo de ley 550, porque ya, como le decía, la mayor parte de productos ya yo lo enviaba era para Venezuela porque la acogida era impresionante y el negocio era muy bueno y no solamente yo, sino muchos empresarios nacionales que tenían empresas allá y el que se iba para allá y montaba empresas progresaba y qué pesar que pasó eso. Cuando tú estuviste con tu comercializadora, ¿cuántos trabajadores tenías? Yo en esa época tenía como unos 450 trabajadores. ¿En Venezuela? No, aquí en Cali. Aquí, ¿y en Venezuela? En Venezuela yo manejaba en la comercializadora como 12 trabajadores. Pero allá teníamos la comercializadora, mandábamos el producto, teníamos donde llegaba y lo distribuíamos para todo el país. ¿Y esa distribución ya era de empresarios venezolanos que tenían sus propios locales en diversas ciudades? Ya la venta al detal lo manejaban los dueños de los almacenes. Sí, que te compraban a ti. Que me compraban a la comercializadora, sí. A la comercializadora. En esa época, ¿habían problemas de contrabando como los que hay hoy en día? O sea, de aquí para allá o de allá para acá. Sí, eso siempre ha existido. O sea, el contrabando nunca se ha dejado de dar. Incluso yo recordaba ahora a Luis Eduardo Cardoso, que yo le comentaba a él hace muchos años cuando me hizo la primera entrevista, que ya estaba pues en el tema de quebrado. Decía yo que aquí a nuestro país entran más fáciles 9 containers por debajo que un solo container por encima. O sea, que entra más por debajo del producto que por encima, y eso se ha venido viendo toda la vida. Hoy en día me hablan de que por unos sectores que incluso pasa el mar y que no hay presencia colombiana, meten muchísimas cosas. Entonces eso sigue manejándose muchísimo también. Cuando ya llega el gobierno de Chávez, ¿usted decide retirarse o a usted lo retiran? Pues casi que uno le toca retirarse, porque no es fácil. De pronto uno ya no tiene medidas para uno trabajar, porque ¿cómo hace uno para...? Uno manda de aquí para allá el container o el camión y se le demoraban, le ponían trabas, le hacían cosas, y después de que salía el camión, otras trabas, y o sea, se le montan todos los obstáculos habidos y por haber para que los productos nuestros no llegaran al destino que se quería. Entonces eso es lo que hace que a uno le toque es venirse, no porque ya automáticamente, e incluso los mismos clientes de Venezuela que yo tenía me quedaron debiendo cheques, plata, y eso no hubo manera, porque si antes $1 millón era 3 millones de pesos, perdón, $1 millón de bolívares antes eran 3 millones de pesos colombianos. Hoy en día 1 millón de bolívares no viene siendo ni 100.000 pesos, o sea que la plata cada día se iba desapareciendo automáticamente. Entonces, vayamos mirando ese fenómeno de cambiar la moneda, de desestimular el intercambio binacional de bienes y de servicios. ¿Usted considera que ocurrió
por una mera ideologización del modelo político que se implementó en Venezuela, o porque era exclusivamente con los colombianos como una especie de represalia para evitar que los colombianos hicieran negocios en Venezuela? Sí, no, realmente el cambio de la moneda lo manejó Chávez, pues como queriéndose dar más bien como un caché del poder que él supuestamente tenía. Y en verdad que eso lo hizo él porque quería cambiar el dólar y no quería, quería cambiar el bolívar y ponerle una renumeración diferente, de la cual eso para todo el mundo fue bastante complejo, porque empezando desde ahí empezó, como quien dice, a descompensar las cosas, a la que la gente no mirara si era caro o era barato, o qué está pasando, sino que, con esto que compro, y compraba y lo ponía a sumar, y la gente en Venezuela, pues en realidad, pues no hacían las cuentas rápido ni nada, pero eso fue más bien una parte de él como muy explícita para buscar protagonismo. Rómulo, en la época en la que usted estuvo haciendo negocios con Venezuela, supongo que le tocó conocer otros empresarios colombianos que también se quebraron, que también tuvieron dificultades, y no del zapato, sino de otros sectores. Sí, muchos. O sea, ya había gente del textil, gente que vendía brasieles, o sea, muchas marcas nuestras vendían allá en Venezuela, y la ventaja que teníamos nosotros los colombianos con Venezuela es que el producto nuestro era muy apetecido allá. Gente que hacía brasieles, panties, pantalonetas, zapatos, muchísimas fábricas de calzado también mandaban para allá, y es algo que uno queda sorprendido. E incluso le quiero contar algo así como rapidito que escuché en estos días, como en actualización. Se hablaba del capítulo de que hay mucho carbón aquí al lado de Santander, represado debido a que está la frontera en este momentico cerrada. Entonces, ¿y por qué usted no lo traslada al interior del país, ese carbón que ustedes están sacando allá? Dice, no, es que si nosotros hacemos eso, empieza el producto a costar plata. O sea, si la pala de carbón, por decir algo, porque no conozco el tema de kilo, bulto, el bulto de carbón, por decir algo, cuesta en Venezuela, o lo venden en Venezuela, los que están trabajando aquí, mandando para allá, en $3.50. El carbón queda valiendo, si el carbón se trae al interior del país, queda costando más o menos un promedio de $30 a $35. Y entonces le hacen la pregunta que ¿por qué? Dicen, no, es que cuando el producto entra para acá, la gasolina es más cara. Los peajes, eso es increíble, los peajes. Y fuera de eso, los sobornos y cosas que hay que pagar a veces, peor. Entonces, es donde yo entiendo y veo y analizo de que el hecho de los impuestos nuestros, de las cosas que nos cobran a nosotros aquí en nuestro país, nos debilitan un poco para ser competitivos con el exterior. Y eso es gracias a la cantidad de cosas que de pronto ve uno que se empiezan a cobrar y a tomar costo. Y son costos altos, porque hoy en día una camioneta que cargue un carbón, yo creo que paga por ahí unos 40 o 50 mil pesos en cada peaje. Y usted se imagina desde Santander, diga Bogotá, cuántos peajes hay que pagar, y usted hace la cuenta y es una cosa exagerada. Y la gasolina, con ese precio, pues uno queda aterrado. Entonces todos esos costos son los que a veces ellos merman o pueden ser competitivos vendiéndolo allá, porque ¿quién no quiere vender sus productos aquí en Colombia? Por mi parte, ojalá pudiera vender todos mis productos aquí en Colombia. Bueno, pero usted está tocando un tema muy interesante, que yo creo que hay que hacerle pedagogía a la gente, y es ¿dónde está la explicación de por qué se prefiere que el producto, siendo más barato en Venezuela, se venda más caro en Colombia? O sea, ¿por qué es que ocurre el fenómeno tan extraño de que un zapato que en Venezuela, por ejemplo, puede costar 100, la gente prefiera no venderlo en Venezuela, que vale 100, para devolvérselo a Colombia, que vale 400 o 500? O sea, para venderlo más costoso aquí. Entonces, a eso nos lleva a mirar el problema de los costos de infraestructura del país.
y por qué en Venezuela y en Ecuador sí son más baratos y aquí son más caros. Pero tome agüita, vamos a una pausa comercial y me contesta por favor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Bien, Rómulo, nos decías antes de la pausa que una razón por la cual el precio en Venezuela de un producto es más barato es porque allá se pagan peajes más baratos, gasolina más barata y claro, pues entonces los costos de producción son más baratos. Pero en parte ese es el argumento que tiene el gobierno venezolano hoy para hacer lo que está haciendo con muchos colombianos en la frontera. Es que ustedes los colombianos vienen, me compran barato mi mercancía, se la llevan para la frontera, le ponen 10 veces más de precio y me están dejando sin abastecimiento a mi gente. Eso se llama guerra económica para ellos. Usted que es empresario, ¿cómo interpreta eso? Sí, no, la verdad que le cuento que era que antiguamente también se hacía eso. Yo recuerdo cuando los colombianos se llevaban 3 carros de mercado y los sacaban llenos porque allá la comida abundaba. O sea, un empresario venezolano producía también, abastecía no solamente el país, sino que le quedaba para abastecer a otros países. Lo que sucede es que hoy en día, como no están las empresas produciendo como verdaderamente deben de producir, entonces se ve el desabastecimiento con lo poquito que hoy en día están vendiendo. Porque yo recuerdo cuando nosotros íbamos pasando la frontera, yo me quedaba aterrado y decía, ¿pero esto qué es? Yo me recuerdo que yo iba al almacén de la 14 y me compraba el mercado, yo sacaba un solo carro mercando y yo veía que llevaba la mamá, la abuela, la suegra, el tío, para que cada uno llevara un carro. Y eso que el bolívar en ese tiempo costaba mucho más costoso, pero los productos eran mucho más económicos. Y eso es lo que quisiéramos nosotros tener aquí en nuestro país, de pronto esas ayudas, esos aportes, porque el gobierno venezolano antes, cuando Rómulo Gallego fue presidente de Venezuela, Rómulo Gallego, y de ahí para allá un poco de gente vivían muy bien, e incluso los tarros de leche no eran así como aquí, sino que los tarros de leche allá que usted compraba antes eran así de grandes, eso lo subsidiaba el gobierno. Eso es lo que la gente vivía contenta y allá sobraba la comida. Que hoy en día ya la comida y el papel higiénico y esas cosas se están escaseando es porque aquí, en este momentico, en Colombia, les estamos pagando de pronto un poquitico mejor. Pero eso ha existido siempre. Pero a ver, ¿es porque estamos pagando un poquito mejor o porque allá en Venezuela se desestimuló la iniciativa empresarial? O sea, habían empresas. Venezuela no ha sido precisamente un país industrializado históricamente porque han vivido del petróleo. Han sido la Arabia Saudita de América, ¿sí? Históricamente, porque son de hecho el país con las mayores reservas petroleras del mundo, por encima de Arabia Saudita. Y también sabemos, porque eso a la gente hay que recordárselo, que a los venezolanos se los tenía como los mejores compradores en Miami. Sí. Los aviones salían a las 7 de la mañana de Caracas y se iban y en 3 horas estaban en Miami, hacían mall todo el día, compras en centros comerciales y a las 7 de la noche estaban regresando con la plata de los venezolanos. Y Aruba y Curazao. Exactamente. O sea que el venezolano, precisamente el país, Venezuela, no ha tenido un tejido industrial importante.
ha tenido el tejido petrolero, pero no industrial. Sin embargo, se fomentaba algo de la iniciativa privada. Ahora eso parece que ya no ocurre. No, pero allá también tenían empresas como la Chrysler estaba allá, la Fiat también estaba allá. O sea, han habido unas compañías grandes en Estados Unidos también, y esas productoras de esos productos también han sido muy grandes. Y yo conocí también fábricas de zapatos en Venezuela grandes. Incluso un italiano, cuando empezó ese dilema, un italiano allá me quiso dejar una empresa, me dijo: vea, don Rómulo, usted en vez de traer el zapato para acá, ¿por qué no lo fabrica aquí? Coja mi empresa, que yo ya no quiero fabricar, yo quiero comercializar nomás, y yo no me le medía a eso. Pero realmente Venezuela ha tenido mucha plata, y lo que tú dices del petróleo, eso ha sido la fuente viable allá, y esas eran las regalías. Cuando nosotros íbamos a empezar a obtener regalías en unos altos niveles, cuando nosotros íbamos a empezar en las regalías del petróleo, cuando estaba en 90, ya hoy en día se nos ha ido perdiendo un poco, porque ya bajaron a 50 y 49 pesos el barril, cosa que a nosotros nos afecta muchísimo. Pero pues realmente Venezuela, eso ha sido más también una de las cosas que lo ha afectado bastante, porque le han tocado el bolsillo al Estado, y eso es lo que lo tiene, como quien dice, tambaleando. En este momento acaba de ir a regalar allá otros 5.000 millones de pesos que quiere pedir prestados para aportarle a un país que le sobraba la plata, y ahora pidiendo plata prestada. Es increíble. Rómulo, en Venezuela puede estar pasando que históricamente, como en Colombia, las élites, las oligarquías económicas y políticas siempre han sido las grandes dueñas de los mayores recursos. En este caso el petróleo en Venezuela, aquí también el petróleo, el carbón, etcétera. Pero antes esas élites concentraban mucho de sus privilegios en su grupo, y la gente vivía, pero había una clase media que vivía muy bueno y mucha gente muy pobre. Ahora, después de Chávez, hay que admitir que a mucha gente que era muy pobre se le brindó oportunidades de vivienda, de alcantarillado, de agua potable, de energía y de salud y educación. Por ejemplo, en Venezuela la educación es prácticamente gratis, es pública en casi su totalidad. Eso es bueno. Lo que parece que afecta es que el gobierno reparte como gobierno, pero no deja que haya la iniciativa privada. Va cerrándole la puerta a los empresarios para que sigan haciendo su producción y su comercio. Si no le cerrara la puerta a usted como empresario, no sería malo que el gobierno siga dándole a la gente más pobre. Una de las cosas que yo dije hace muchos años también era que a Chávez le gustaban mucho los pobres. Y Chávez luchaba por los pobres. O sea, y eso fue lo que dejó a Venezuela pobre, porque él quería verlos era a los pobres, y él quería a los pobres, y a todos los ricos que habían los quería volver pobres, porque le fascinaban los pobres, pero él sí quería comer bien. Sí, o sea, Chávez tenía una ideología de la cual tenemos como por decir algo, Cuba, donde la gente pues hoy en día le va a tocar a Venezuela, si Venezuela realmente no se pone de acuerdo, pues van a tener una Cuba. Igual Puerto Rico fue uno de los países también muy ricos, igual que Cuba, y gracias a Dios Puerto Rico pues estuvo libre y pudo Estados Unidos manejarlo. Lo que más me sorprende a mí realmente con Venezuela es de que están haciendo oír la gente ahora, también igual. Ese es otro capítulo que ya pasó en otro país, que es, va haciendo de que no va quedando gente para poder prestar un buen servicio de X, un buen servicio de Y, porque hay demasiada población. ¿Qué tenía Venezuela de bueno? Que Venezuela tenía unas carreteras, tenía unas instituciones, tenía unas cosas que eran muy positivas y muy buenas para la gente. Cuando hablamos de gente humilde,
pobre, pobre, yo creo que en Venezuela el que era pobre, pobre, que no tenía con qué comer, era como complejo porque en Venezuela había comida. Correcto. Tanta comida había que de antemano los mismos colombianos se iban de aquí, de Cúcuta, Barranquilla, todas esas partes cercas a trabajar a Venezuela, porque trabajo había, bastante trabajo para la gente, y había dinero. Entonces, ¿cómo puede uno pensar de que en un país donde se emigra, es porque uno va a ir porque está mejor la moneda, hay mejor trabajo, uno se va para allá? Hoy en día vemos que yo ya tengo aquí como 4 o 5 venezolanos en la empresa. ¿Hace cuánto? De Calzado Rómulo. Ya son más o menos de 4 meses, 5 meses, personas que ya tienen más tiempo. Las personas que ya conocemos el sistema de Revolución, sabemos que es un sistema bastante complejo, no es fácil. Yo tuve la oportunidad también de estar en Miami compartiendo con muchos cubanos en Estados Unidos, e incluso llegará el momento, y le voy a contar algo de lo que está pasando ahora en pequeña escala. Fidel Castro nos mandaba a Estados Unidos, a Nueva York, barcos cargados de personas desechables, entre comillas, perdónenme la palabra, desechables, pero las personas que él tenía presas, las personas que él tenía allá que eran de diferentes sesos, o sea, él limpiaba, hacía cosas allá, todas las que quería, y nos mandaba a Estados Unidos ese tipo de personas. Yo trabajaba de diseñador en una compañía que llamaba Stan Coltis Enterprise, y a cada empresario nos llegaba en Estados Unidos un listado de personas para ver con cuánta nosotros íbamos a apoyar esa gestión humana que había que hacer con las atrocidades de Fidel Castro. Y entonces parecía, no sé si Estados Unidos en esa época estaba de acuerdo que le llegara a todo ese poco de gente, pero porque llegaban como esos barcos que hoy en día vemos, los de África. Los de África que van llegando. Y cuando recibíamos nosotros en una compañía que trabajaba, que éramos como 350 o 400 trabajadores en Estados Unidos, en Stan Coltis Enterprise, y nos tocaba entrar 10 personas, 15 personas, y veía uno, la persona, sumisa, delgada, maltratada. O sea, ese cubano llegaba como que hubiera estado en una guerra, sin comer, en una situación triste, crítica. Y eso era, como quien dice, a medida que él iba limpiando, a toda hora limpiando. Esos barcos que uno ve, es lo que yo hoy en día me pongo a ver a pequeña escala, que está haciendo migrar a la gente que él no quiere, o que por ahí le está estorbando, o que ve que está haciendo como cosas que no le parecen bien, o que no están haciendo nada. Entonces los está haciendo venir, fuera de los que se han venido. Yo tuve experiencias de que hace como 2 años estuve en Panamá y me dijeron a mí, si vuelve a quedar Maduro, ya yo vengo y compro casa en Panamá, o yo voy y compro casa en Aruba, pero yo no me puedo quedar allá, porque es que eso va a quedar termina uno durmiendo en una casa que es de uno, pero la casa es del Estado. Segundo, no puede tener más porque ya tiene una. Y si la persona tenía 2 casas en Venezuela, ya le van quitando una porque usted no necesita una para vivir. Con todo el esfuerzo que hace una persona para conseguir algo, entonces se le acaba la mentalidad a las personas en querer hacer algo o querer progresar, porque no puedes tener nada más, no puedes progresar. Y hoy en día lo estamos viendo también en Venezuela, de que ya los carros les va tocando quedarse varados porque no hay el repuesto, porque no lo pueden importar. Se van quedando varados porque no hay formas de trabajar, y entonces eso va cerrando cada día más. Yo digo que cuando uno le toca emigrar del país donde está y con necesidad, yo creo que es difícil, y es a lo que uno quisiera como colombiano, luchar, no por estar criticando, sino por estar buscando las soluciones para que de nuestro país no tengamos que estar emigrando sin necesidad, sino que podamos ir a pasear, a conocer, a capacitarnos, que sea de una forma, y no en la forma ilegal, porque el venezolano llegaba a Estados Unidos y llegaba legal,
por ser venezolano en la época del 77, 78, mientras que el colombiano o se tenían que meter por el charco, por el hueco, por no sé qué, hacer una cantidad de atrocidades y fuera de eso muchas personas que se mueren por estar haciendo ese tipo de acciones. Entonces, el país de Colombia que queremos, yo pienso que es un país donde la gente no empiece a migrar. Cuando yo escucho decir de eso de pasaportes, que la gente está agotada de pasaportes, les dije, eso tiene dos lógicas. Primero que todo, es buena si están sacando pasaporte para ir a pasear. Esa me parece buena. Pero si están sacando pasaportes para tener que emigrar del país, porque está mal el modelo democrático, el modelo nuestro, económico, entonces esas cosas son las que uno dice, ¿por cuál es la razón? ¿Por X o por Y? Y de ahí dependen las cosas. Usted tiene mucho que darnos de información y de análisis sobre toda esta problemática económica que es la que mediatiza la calidad de vida de las familias y de las personas en los diversos países. Por eso lo invito a que en el próximo programa sigamos explorando este análisis de las relaciones no solo binacionales, sino mejor de Colombia con sus vecinos en América Latina, porque es bueno no solamente oír a la academia, hay que oír al empresario que arriesga plata, que genera empleo, que hace negocios y que quiere seguir progresando y que a veces le toca devolverse porque las condiciones no se dan. Entonces lo invito para que en el próximo programa de Calzando Ideas con Rómulo, usted venga a calzar nuevas ideas. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.